Esta, esta, aparte perdí mis lentes, entonces no pude estudiar mucho ayer. Sí, pero ni modo a defenderme. Cuando usted diga, doctora. Ah, bueno. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Pedro Vélez y voy a dar el tema de falla hepática aguda. Me coordinó el doctor Francisco Vázquez. Bueno, entrando en definiciones, tenemos que diferenciar lo que es una lesión hepática aguda de una falla hepática aguda. La lesión de hepática aguda se define como una normalidad de las pruebas hepáticas y sin una enfermedad hepática de base. Cuando se agrega la encefalopatía hepática, ya es considerada como falla hepática. Entonces, ¿qué pruebas tenemos de la lesión hepática aguda? Principalmente son salud, las transaminasas, mayor de 3 de su límite superior de normalidad, las coagulopatías, que principalmente recordemos que los factores que se producen en el hígado, principalmente de la vía extrínseca, que en la vía extrínseca utilizamos el factor tisular y el factor 7. El factor 7 es producido por el hígado, entonces principalmente se va a modificar esta vía. ¿Qué pruebas tenemos para esta vía? Principalmente el tiempo de protrombina y el INR, cuando se eleva más de 1.5 el INR. La ictericia, principalmente como daño hepático, y pues arriba de 2.5. Algunas bibliografías lo consideran arriba de 2. Ahora, una de las clasificaciones, inclusive se ha estado modificando mucho durante los años, es la presencia de la encefalopatía hepática. Desde que nosotros tenemos un primer insulto en el hígado y que está presentando este tipo de alteraciones, pues entonces después de algún tiempo que se presenta la encefalopatía hepática, se va a clasificar. En menos de 7 días se clasifica como hiperaguda, de 7 a 21 días aguda, subaguda de 3 a 26 semanas y crónica más de 26 semanas. Esto principalmente la división se realiza por el pronóstico y también se diferencia mucho por la etiología. Uno de los mejores pronósticos es la hiperaguda y normalmente tienden, si hay una recuperación, pues tienden a regresar a sus niveles basales. Ahorita llegaremos a ese tema. Ahora, dentro de la epidemiología, tenemos que la etiología, bueno, la causa va a definir el tratamiento y el pronóstico. Una disculpa, doctor, se fue el internet. Gracias. Y bueno, retomando, entonces tenemos que recordar que las hepatitis virales tienen mejor pronóstico. No hay que descartar otro tipo de virus, principalmente Epstein-Barr, dengue, herpes y adenovirus. Ahora, un problema a nivel principalmente en las regiones de Asia, nos mencionan China, la medicina alternativa sigue siendo muy prevalente allá y es causa de las primeras causas de una falla hepática. La intoxicación por paracetamol nos dice que principalmente son en los países con altos ingresos, principalmente Estados Unidos y Europa. Ahora, como también tenemos otro tipo de patologías, principalmente y medicamentos que nos puedan causar este tipo de patología, tenemos que considerar que dentro de la tuberculosis, en los países donde es más prevalente, el uso de isoniazida y piracinamida
son causas de falla hepática aguda. La diferencia, por ejemplo, de otros medicamentos que se tiene que hacer la diferencia, por ejemplo, con el paracetamol, es que el paracetamol depende de dosis y de tiempo, mientras que este tipo de antituberculosos, pues en realidad con una sola dosis pueden llegar a desarrollar la falla hepática aguda y ser, pues, con el término, como le decían o le dicen, fulminante. Ahora, otro tipo de daños que podría llegar a tener, principalmente que con nuevas terapéuticas que han empezado a salir, principalmente los inhibidores checkpoint, también nos mencionan que el simple hecho de tener una resección de hígado, ya sea como paciente vivo donador, puede llegar a desarrollar la patología, un choque cardiogénico, también llamado cirrosis cardíaca, e infiltraciones malignas. Ahora, aunque los estudios sean correctos o que se haga una investigación muy profunda, pues en realidad hasta el 11% llega a ser indeterminado. Hay bibliografías que inclusive lo manejan de entre 5 a 70%. Ahora, dentro de la fisiopatología vamos a tener dos lesiones. Hay una primaria y una secundaria. La primaria es principalmente los insultos que ya les acabo de mencionar, pero la lesión hepática secundaria se basa en que se va a activar el sistema de macrófagos en el hígado, que son las células de Kupffer, y se vuelve como un ciclo vicioso con una retroalimentación positiva. Sabemos que en la patología de la falla hepática aguda, esta célula es la principal y principalmente funciona para la remoción de células apoptóticas, complejos inmunes y productos bacterianos. Los productos bacterianos, que pues, el hígado funciona como un filtro de esta producción bacteriana del intestino hacia el hígado. Sabemos que el intestino tiene una gran cantidad de bacterias, pues estos claramente van a llegar a fugarse a la circulación y el hígado funciona para eliminar esto. Principalmente cuando ya llega a haber un insulto, como lo podemos ver en la segunda imagen, en un insulto primario, vamos a tener que no solo se van a activar los macrófagos, sino que también va a causar una apoptosis. Estas pequeñas bolitas cafés que podemos ver van a ser los DAMPs, que son moléculas asociadas a daño, que principalmente funcionan también como activación de macrófagos y también los productos terminales de las bacterias o PAMPs. Entonces, cuando nosotros ya tenemos un insulto, llega a ser una necrosis extensiva del hígado y entonces el ciclo vicioso se va perpetuando. Inclusive, como podemos llegar a ver, pues sí puede llegar a terminar a las células muriéndose. Principalmente se menciona que hay una disminución de la resolución de la lesión y pues al final puede haber una falla orgánica múltiple. Algo que nos puede interesar muchísimo es el simple hecho de que el hígado es el principal órgano donde se puede metabolizar el amonio. Entonces, el simple hecho de que nosotros tengamos una falla hepática aguda no solo es directamente con el órgano, sino que al final de cuentas todos los metabolitos que no pueda metabolizar, vaya la redundancia, pues al final se vayan acumulando. Entonces, ¿qué importancia clínica va a tener principalmente el amonio? Pues que principalmente es una molécula que puede metabolizarse en todos los lados, ¿no? Ahora, una de las principales órganos que puede llegar a afectarse con esta hiperamonemia principalmente es el cerebro. El cerebro tiene una enzima llamada glutamina sintasa, que va a convertir el glutamato a glutamina para poder metabolizar este amonio. Entonces, esta última molécula de producción principalmente va a jalar agua en las células del cerebro y entonces va a causar un edema agudo cerebral. en cerebro. Entonces, hay dos patologías principalmente que nos interesan en cerebro, como ya lo vimos con la encefalopatía hepática en temas previos, pero no solo es el edema cerebral, sino el simple hecho de que el amonio utiliza los canales de potasio en todo el cuerpo
para poder transportarse. Entonces, por eso tiende a ser que se puede encontrar intra y extracelular. Entonces, dentro de esto, el cerebro o puede tener edema o puede tener encefalopatía como tal hepática por metabolitos o ambos. No siempre es concordante, ¿ok? Pero el simple hecho de que no sea seguro llegar a ser una medición directa de este tipo de patología en el cerebro, pues nosotros podemos utilizar de forma indirecta otras cosas. Ahora, hay modelos pronósticos que nos pueden llegar a ayudar, pero estos modelos pronósticos dependen del potencial del hígado para regenerarse y el tiempo de trasplante. Uno de los que más nos manejan principalmente, uno de los que nos manejan principalmente para la intoxicación por paracetamol es la King's College Hospital Criteria, que esta nos ayuda principalmente porque es altamente específica de 98 a 99% y sensible en un 58%. Esto nos va a ayudar a la mortalidad en hospitalización por intoxicación, pero también se pueden utilizar para otras causas de falla hepática aguda, pero sí se prefieren otro tipo de escalas, principalmente lo que es el MELD, que el MELD nos va a ayudar mucho para fallas hepáticas que no están relacionadas con paracetamol y el Acute Liver Failure Early Dynamic. Pero justamente nosotros podemos ver que sí han salido muchos criterios, como tenemos hasta arriba el King's College y tenemos estas otras, pero como podemos observar en los comentarios, muchas de ellas necesitan validación, casi no tienen validación en estudios y pues al final de cuentas, aunque nosotros podamos crear un criterio, pues al final de cuentas es en vivo como podemos demostrar qué tan sensible y específica puede ser nuestra prueba con valores negativos y positivos. Ahora, dentro de una valoración inicial, nosotros debemos de llegar a tener mucha sensibilidad, principalmente un instinto médico, porque no siempre se van a presentar con encefalopatías graves. Entonces, una valoración neurológica, principalmente edema cerebral y encefalopatía hepática. Y como ya les había mencionado, las formas directas que se pueden tomar, que se llegan a tomar dentro del estudio médico, pues llegan a ser muy invasivas. Entonces, las indirectas son las preferidas en este tipo de patologías, algo que nos puede decir si el paciente está teniendo edema o no cerebral, principalmente pues la clínica, ¿no? El fondo de ojo, vómitos en proyectil, lo que nosotros podamos tener con una alza de la presión intracraneal. Algo que nosotros tenemos aquí que podamos utilizar principalmente es el ultrasonido ocular. Nos dice que la medición de la vaina del nervio óptico nos ayuda mucho, principalmente el punto de corte que manejan es de 6 milímetros. Entonces, como podemos observar en la imagen, no sé si hacérselas más grandes. Bueno, nosotros tenemos que medir el nervio óptico y la vaina como tal del nervio óptico. Sabemos que alrededor del nervio óptico hay dura madre, entonces el simple hecho de que las presiones se modifiquen llegan a modificar esta relación que va a tener, ¿no? Entonces en el centro vemos que está el nervio óptico, después está la vaina del nervio óptico y esta medición, si mide más de 6 milímetros, llega a ser positivo para ello. Ahora, también la detección del amoníaco puede ser importante. Muchos estudios lo manejan como predictor de mortalidad en falla hepática aguda. En India se estudiaron 80 casos y con un análisis de regresión vieron que el amonio arterial más de 124 micromoles por litro tiene una sensibilidad de 78% y especificidad del 76% con un odds ratio de 10.9 para predecir la mortalidad en los pacientes. Ahora, como podemos ver, muchos estudios han sacado el nivel de amonio y la severidad de la de la encefalopatía hepática, gracias. Pero justamente no que muchos se hayan contradecido, pero no siempre es una correlación directa del nivel de amonio con la encefalopatía hepática, porque ya vimos que hay más de una fisiopatología para ello, ¿no? Entonces, nada más como demostrar que sí, inclusive
En fallas hepáticas agudas sobre crónicas y en cirrosis también se ha estudiado este tipo de patologías y cómo las implicaciones clínicas pues han sacado diferentes conclusiones. Ahora, dentro de la valoración inicial, como ya les había dicho, tenemos que la encefalopatía, nosotros utilizamos mucho Bonito West. cabrito. Perdón, doctora. No, nada. Ah, Ya estoy llegando en 2 minutos. sí, doctora, no se apure. Gracias. Entonces nosotros utilizamos mucho West Heaven y pero como podemos observar antes del nivel 1 tenemos una que es comparada como mínima. Entonces, entonces tenemos una presentación como mínima, no solo los niveles 1, 2, 3 y 4, sino que nosotros debemos de tener, como ya les había dicho, ese instinto, ¿no? También hay pruebas psicométricas dentro de este tipo de pacientes ya consideradas como mínimas, pero el costo efectivo y el tiempo efectivo pues no es muy bueno. Este tipo de pruebas psicométricas llegan a tardar hasta 2 horas. Entonces nosotros debemos de tener pruebas sensibles y de corto tiempo para que nuestro paciente tenga pues un mayor beneficio dentro de ello, ¿no? Como podemos observar en la tabla de la derecha, que como empiezan principalmente en un grado 0 a grado 1, empiezan la sintomatología psiquiátrica, ¿no? Como inclusive nada más llegar a tener alteraciones en el sueño a diferencia de algo más elevado, que inclusive ya en el grado 2 pues empezamos a presentar asterix, y y llegan a presentar hasta coma. Entonces, el simple hecho de que nosotros veamos bien al paciente, pero ya empiece a tener sintomatología neurológica en otro tipo de causas, pues entonces sí debemos de tener una alta sospecha dentro de ello. Ahora, nosotros como manejo inicial, pues vemos que el paciente tiene una falla hepática aguda, un INR más de 1.5 y una encefalopatía hepática. Nosotros debemos de hacer un estudios para el diagnóstico, principalmente para identificar la etiología. Como sí depende el pronóstico de la etiología, principalmente también para el manejo, pues entonces, podemos pedirle todo esto. Ahora, hay patologías donde nos dicen que aunque tenga una patología de base, debemos de considerarla aguda. Principalmente son tres, que son Budd-Chiari, hepatitis autoinmune y, y enfermedad de Wilson. Entonces, aunque el paciente tenga patología de base y nosotros encontramos este tipo de patologías, ya es considerada como también falla hepática aguda o falla hepática aguda sobre crónica. Entonces debemos pedir pues análisis completos de sangre, sedimento en orina, principalmente porque está muy correlacionado el hígado con el riñón. Ahorita vamos a ver más adelante. Para infecciones virales y pues de imagen principalmente. Ahora, dentro del manejo vamos a tener que dentro del manejo, principalmente nos mencionan que el N-acetilcisteína es dentro de las primeras. Sabemos que este es el manejo principal para la intoxicación por paracetamol, pero sí se ha visto que el N-acetilcisteína se puede utilizar dentro de la hepática aguda que no es relacionada con el paracetamol. Principalmente nos mencionan que está indicado en las fallas hepáticas agudas de cualquier causa con una encefalopatía grado 1 y 2. Cuando ya es una encefalopatía grado 3 y 4, en realidad no se ha visto que cambie el pronóstico o la mejoría. La dosis que nosotros utilizamos o que podemos utilizar es 150 miligramos por kilo en 1 hora, 12.5 miligramos kilogramo hora por 4 horas y hay una infusión continua de 6.25 miligramos kilo hora para completar la hora. Ahora, en un metaanálisis, con el uso de N-acetilcisteína para pacientes sin falla hepática aguda no relacionada con paracetamol, principalmente nos dicen que sí disminuye la estancia hospitalaria, días de supervivencia libres de trasplante, pero no disminuyen la mortalidad.
Ahora, dentro de los manejos de los electrolitos, como nosotros sabemos que está teniendo un edema cerebral o nosotros podemos registrarlo principalmente con imagen o ultrasonido ocular, principalmente pues se utiliza TAC, aunque pues puede llegar a ser más sensible a la resonancia magnética, no es tan confiable el hecho de que el tiempo es más larga el estudio de la resonancia, entonces nosotros debemos de ser un poco más rápidos con ello. Debemos de llevar el sodio a una hipernatremia, principalmente nos manejan de 145 a 155 mil equivalentes por litro. Ahora, también podemos utilizar manitol de 0,5 a 1 gramo por kilo, pero nos mencionan que el manitol, aunque sí se ha visto que tienen la misma efectividad y mismos desenlaces, sí nos mencionan que el manitol principalmente tiene un efecto de rebound, de, ajá, y pues no nos va a ayudar mucho principalmente al seguimiento. Entonces no podemos llevarlo a una hipernatremia con soluciones principalmente hipertónicas. Ahora, dentro de la hipofosfatemia es considerada un signo de regeneración hepática. El hecho de que nuestro paciente tenga menos de 2,5 nos dice que el hígado sí está funcionando para su regeneración y nosotros podemos llegar a las pocas indicaciones para dar este fosfato en este tipo de pacientes. Ahora, la recuperación hepática dentro de este tipo de pacientes es un 75%, sí es muy alto. Ahora, si nos mencionan que inclusive si el fosfato está bajo o normal, nosotros también podemos suplementarlo. Pero el fosfato está arriba de 5 miligramos por decilitro, nos menciona que en realidad el hígado no está no está regenerándose y es de mal pronóstico. Ahora, dentro de la terapia de sustitución renal, hasta casi un 30%, un 33% va a tener una lesión renal aguda relacionada. Entonces nosotros debemos de tener una terapia de sustitución renal continua. Nos mencionan que un inicio temprano, una duración larga, y una buena filtración, principalmente 90 mililitros kilogramo hora, un flujo de sangre de más de 300 mililitros por minuto. Se ha visto que 65% de los pacientes se egresaban de la unidad de cuidados intensivos vivos y sin trasplante de hepático. Entonces, esto aquí justamente lo demuestran y pues sí se ha visto que pueden mejorar los pacientes. Pues uno de los factores predictivos o pronósticos independientes es el amonio en sangre, pues sí se ha visto que este tipo de terapéuticas ayudan mucho en este tipo de pacientes. Ahora, dentro de el manejo de fluidos, no se ha visto una predisposición por una solución en especial. Sí nos mencionan que no se recomienda la albúmina, solo no por intelecto, sino si nuestro paciente está teniendo una hipoalbuminemia severa, pues se puede llegar a utilizar. Soluciones, lo que sí se puede es balanceada por el simple hecho de que tienen menos efectos adversos, principalmente es la acidosis hipoclorémica por la solución salina, pero que pues en realidad no se recomienda. Ahora, la encefalopatía, sabemos el hecho de que esté demasiado el cerebro, pues nosotros sí debemos de mantener En noviembre hay bares que están todo bajo. y nosotros tenemos Yo creo que ya está bien. Sí. y una presión arterial baja, pues eso nos va a conferir una baja perfusión en el cerebro. Entonces nuestras presiones deben de llegar a 70 a 80 mililitros de mercurio, presiones arteriales medias. Si no lo podemos lograr con soluciones salinas, principalmente se recomienda lo que son vasopresores. El primero y el indicado siempre es la norepinefrina, ¿no? Para llegar a este tipo de presiones de perfusión. Ahora, más del 50% de este tipo de pacientes va a presentar una insuficiencia adrenocortical, entonces los corticoides estarían indicados en este tipo de pacientes. Ahora, como ya mencionado, dentro de la lesión renal aguda, 40 al 80% de los pacientes lo pueden presentar, una disculpa, pero si es de muy mal pronóstico. Se dice que principalmente la fisiopatología de este tipo de pacientes es por necrosis tubular aguda y nefrotoxicidad directa.
El amonio, principalmente, que llega a ser tóxico en muchos órganos, nos menciona que la necrosis puede inclusive llegar a iniciar dentro del túbulo proximal, que es más sensible para la necrosis e isquemia en el segmento S3. Ahora, eh, una, una sepsis, que es principalmente, como ya sabemos, que las bacterias y la translocación bacteriana están limitadas principalmente por la funcionalidad del intestino y del hígado, pues sí nos dicen que es alta su prevalencia en un tercio de los pacientes. Ahora, las infecciones correlacionadas con este tipo de pacientes principalmente van a ser tres, de lo que son la neumonía, que se va a presentar en un aproximadamente de 5 días, una bacteremia que se va a presentar en 3 días y una infección de vías urinarias en 2 días. Ahora, también este tipo de pacientes pueden llegar a... Hola, buenos días, doctora. Bueno, Bueno, le voy a decir unas opiniones sí, claro. breves. Un desastre tu presentación. O sea, tienes muy buenos conceptos, pero todo muy revuelto. Ok, doctor. ¿Sí? Sí. Entonces, le mandé un capítulo al doctor de lo que yo escribí. Bueno, lo he escrito varios años. Para el doctor Córdoba Villalobos, de su libro Gastro. de pregrado, Sí. y el tema de falla hepática fulminante, es el mío. Ya se los compartí los tres. Sí, es el mío porque aquí me he dedicado, bueno, como yo trabajaba aquí, me dedicaba mucho a la falla hepática fulminante. Y una de las situaciones, esta es la primera definición, y esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando presentas un paciente para un trasplante que ya es en la falla hepática fulminante, podríamos definir que la falla hepática podría ser aguda y fulminante, ¿sí? Que son dos conceptos diferentes. La falla hepática fulminante es cuando de la paciente es que, o sea, las predicciones es que ya no se va a recuperar la función hepática. Y la falla hepática aguda, pues sí, se suben las transaminasas, se suben las bilirrubinas, pero aquí uno de los puntos muy importantes es el INR. Entonces, la actividad hepática, ¿en qué la dividimos? Ajá. Exacto, ¿sí? Entonces, cuando tú puedes tener una alteración en la depuración, pero no en la síntesis, entonces es cuando dices, bueno, el paciente puede recuperarse. Pero cuando ya tienes una falla en la síntesis, es cuando ya tienes que cuando ya tienes en el momento que dar soporte hepático, entonces es cuando ya tienes la falla hepática. El paciente pasó de estar en un plató o en una meseta a ir de caída con un pronóstico muy malo. Entonces, por ejemplo, las personas que estamos en trasplante y que queremos, por ejemplo, presentar un paciente para un trasplante, voy a decir, de urgencia, siempre nos van a cuestionar si el paciente tenía o no tenía una enfermedad hepática subyacente. Sin embargo, esto no lo podemos saber, porque una de las presentaciones de la hepatitis autoinmune o de la enfermedad de Wilson o de la alfa-1 antitrypsina, aunque esta es menos frecuente, ¿sí? Es la falla hepática fulminante, sobre todo la hepatitis autoinmune es bastante frecuente. Entonces, sería esa la definición. Luego, aquí también es importante ver los conceptos que dijiste de la falla hepática fulminante, la que tú dijiste, la superfulminante, o no sé cómo le dijiste, y la subaguda. Porque aún la subaguda, si el paciente tiene falla de síntesis, sí es importante ofrecerle un trasplante. Y como parte del tratamiento, ¿sí? Pero entonces ahí dices, las transaminasas 3 veces del valor límite superior, pues cualquiera tiene el valor límite superior 3 veces. Okay. El paciente con hígado graso puede tenerlo.
Ok, ¿Sí? sí, doctor. Sí. Entonces, cuando ven las elevaciones de las transaminasas, observen, ¿sí? Pero si va progresando, entonces sí dices, ah, aquí hay algo que no está bien. La coagulopatía. Ahora, las transaminasas llega un momento en que hay, o sea, ya hay tanta destrucción tisular que de pronto tienes las transaminasas que ya van para abajo, ¿sí? Y la coagulopatía empeora, el INR que de pronto dice, no, coagula. También tiene Ya no tiene ninguna reserva hepática. Ok. Y la ictericia también puede ir para arriba. Entonces, cuando tú te enfrentas a una falla hepática fulminante, tal vez el mejor factor pronóstico es ver los niveles de coagulación. Porque las transaminasas puedes de pronto tener 5,000, 10,000, 20,000, o sea, algo que no pueden ni ellos hacer una dilución. Pero mientras está sintetizando, hay la base, o sea, puede ser paciente recuperable. Pero cuando ya ves que de pronto tenía 5,000 y luego tiene 2,000 y luego tiene 1,000, pero el INR va prolongándose, entonces ahí ya no viene exactamente. Y bueno, y te dice, es relativamente esa parte, ¿no? Sin enfermedad hepática. Y ahora, sí muy importante, el inicio de la encefalopatía hepática. Pero la encefalopatía hepática, pues, como dices tú, la de West Haven es la que utilizamos. Pues le puede ser, pero realmente el paciente cuando está mal, no te va a contestar nada. Entonces, yo creo que la clínica es la parte más importante. Ahora, sí podría ser que fuera una encefalopatía mixta. Acuérdense que una falla renal. Entonces, cuando tenemos esa falla, ya que tenemos 3 fallas, ya el paciente debería de estar en una terapia intensiva, también conocida como el sodio, ¿no, doctor? También. el sodio Eso les altera mucho. pero la terapia más importante es la terapia que tenían ahí en el vecino, porque los pacientes van allá, ¿no? Te dicen, no es recuperable. Pues bueno, sí es recuperable si le podemos tratar. Entonces, pues, se puede trasplantar hasta las fallas hepáticas. Eso sí, la biología. Yo diría que usted tendría dudas. En México no hay muy buen registro y todo depende de donde lo leas. Pero la hepatitis viral por en los adultos jóvenes es una causa de falla hepática fulminante bastante frecuente. La medicina alternativa. Tiro por viaje, inclusive en niños, aquí tratamos niños que falla hepática por medicina alternativa. Y luego el peor caso fue uno en que después del trasplante entraban los papás y le daban un a tomar a la niña y lo firmamos ahí en la UTI, porque de pronto la niña está bien y de pronto otra vez mal y le estaban dando alguna cosa que ya de plano, no, sí, naturista que no pudimos saber qué. Y luego las intoxicaciones por fármacos, yo podría entrar el paracetamol, pero muchas veces no te dicen realmente ni saben que están tomando. Y también el alcohol, ¿no, doctor? Digo, en Sí, este tipo de el alcohol, hospitales claro. no los vemos, No, pero en los hospitales generales, Ajá, en sí. provincia, las hepatitis alcohólicas son Tiro ingresos por viaje. 2 o 3 veces por semana y se ponen bien Bien malitos, bien La malitos. otra causa, sí, La hepatitis aguda por alcohol. es terrible. Y la otra, la hepatitis por drogas, voy a decir, ¿cómo les llaman? Estas recreacionales. La cocaína es la hepatitis. Entonces, por isquemia. Entonces, también muchas causas de isquemia, por ejemplo, accidentes, también se llama isquemia hepática, cirugías cardíacas causan
falla fulminante y bueno, los anestésicos también. Entonces, existen varias causas que pueden tener. Y bueno, y luego estaba, ok, por allá te habías quedado. No, ya estoy a la vez pasada. Sí. Lo de los pronósticos. Este tipo de modelos, en la realidad, es importante que se lo sepan porque pueden venir en su examen en algún momento dado. Pero lo que ahorita utilizamos es el método. Ese es el más fácil y el más reproducible. Sí. Entonces te da la posibilidad de que el paciente haya estado 30 días. Y cuando ya el paciente tiene medio por arriba de 30 días, no está bien nada bien. Aquí siempre nos plantamos por médico que, bueno, cuando estuvimos plantando, era lo que más predecía. Pero casi es, tienes que estar vigilando al paciente. Cuando ves esa parte de que el tiempo de coagulación se prolonga y no se corrige nada, eso es terrible. Pero la otra cosa es que para poder saber cómo está evolucionando un paciente, no lo debes de transfundir o ponerle, ahora que utilizamos más porque entonces ocultas el deterioro real del paciente. Entonces aquí una de las cosas es darle soporte en la terapia intensiva, pero pedirles que por favor no lo transfundan porque pues ellos están acostumbrados a otras cosas, ¿no? Entonces, pues sí, a veces es un poco difícil. Bueno, continuar. Ya. Sí. Igual, justo llegamos a contar que, bueno, y por ejemplo, cuando estamos en nefrología, que nos ha tocado contar pacientes a más, pues justo, ¿no? Ellos van dando el seguimiento únicamente con el fibrinógeno, que es con lo único que se va dando, ¿no? O sea, evitar que tenga descensos abruptos, y ya de ahí es lo único que se va yendo la terapia coagulante. Sí, bueno, el soporte hepático a través de los métodos que pues está como el MASH o otras terapias, es para un paciente que sí lo va a hacer cierta gente. Aunque también al mismo tiempo dices, bueno, sí podrían darlo en estos casos que consideran que son pero aquí es, bueno, muchas veces cuestión de qué es lo que es éticamente correcto. Es muy difícil, ¿no? Línea muy delgada. Entonces, sí, importante, no debes de dar más de 10 sesiones de más porque después de verdad, si ves que de la 6, 7, 8 siguen, o sea, los dializas y otra vez se vuelven, ya es terrible, no sé que lo tengas en la lista de espera y pienses que de verdad lo tienes. Sí, porque este tipo de patologías llegan en la lista de espera de trasplantes, suben muy rápido, ¿no, doctor? Sí, pues no, No, es lo que tengas prioritario. como es prioritario. O sea, tú metes una solicitud de trasplante urgente y tú esperas que te den un órgano entre 24 y 48 horas. A veces te pasan en pastillas. Y no sirve. Con todo lo demás. Bueno, dentro de la sepsis, como ya vimos, tenemos 3 principales, ¿no? Neumonía, bacteremia y ahora la infección fúngica es de alta mortalidad, le llega a dar hasta el 30% de los pacientes y la mortalidad está hasta el 70%. Ahora, nos mencionan que, por ejemplo, la PCR y la procalcitonina aquí no son valorables, principalmente para las infecciones, porque también están relacionados con el daño hepático. Entonces, sabemos que el gold estándar de este tipo de patologías principalmente es el cultivo, pero tardan mucho tiempo, inclusive hasta 3 días. Entonces, con sepsis o infecciones se puede dar antibiótico terapia profiláctica, pero sí viendo al paciente y su clínica, ¿no? Principalmente con leucos o con otro tipo de factores que pudiéramos estar viendo con el paciente. Principalmente nos mencionan que las bacterias principalmente son por gram negativos y antibióticos que se pueden utilizar son los aminoglucósidos, pero sí es tener mucho cuidado por
sabemos por la nefrotoxicidad de este tipo de antibiótico-terapia. Para las infecciones fúngicas o fungemias, también podemos utilizar lo que es el 1,3-beta-de-glucano y el galactomanano, principalmente para poder diagnosticarlas. Ahora, pues no tenemos PROCA y no tenemos PCR, pero pues sí tenemos otro tipo de criterios, ¿no? Como el MELF, como el SOFA, podemos utilizar el lactato arterial o factor 5 o interleucinas, ¿ok? Son como comentarios nada más como para saber que tenemos otro tipo de herramientas como que podamos utilizar. Ahora, dentro de una terapia soporte, tenemos que nos mencionan una plasmaféresis de 8 a 12 litros. Esto nos ayuda con una supervivencia del 59%. Mejora hemodinámicamente los pacientes, disminución de los vasopresores y mejora en la perfusión cerebral. Y dentro, pues, el trasplante hepático, que es como el manejo, si lo podemos llamar como el gold standard, nos mencionan que no importa la etiología, porque la etiología sí nos va a modificar el pronóstico, pero en el trasplante, con el trasplante hepático, la supervivencia es la misma, no importa la etiología, hasta el 80% a 5 años. De los pacientes que tienen falla hepática aguda, 25% son enlistados, 20% mientras están esperando en esta lista, tienen recuperación espontánea y el 15% muere esperando. Entonces, entre antes identifiquemos este tipo de patologías, vemos que en muchos de los estudios vemos que no debemos de esperar y pues debemos de enlistar a nuestros pacientes, como ya nos dijo la doctora, principalmente si no mejoran con la biosíntesis o con MELS, con muy mal pronóstico. Ahora, dentro de las complicaciones neurológicas de la encefalopatía hepática, tenemos que, aunque se vaya a trasplantar el paciente, 15% de este tipo de pacientes llegan a mantener sus complicaciones neurológicas y no tienen recuperación. Malos predictores para este tipo de pacientes son obesidad, IMC más del 29, creatinina de 2, edad más de 50 años y ventilación mecánica y utilización de vasopresores. Y bueno, ya para terminar, pues justamente pues el tratamiento ya mencionado y pues criterios para trasplantar pacientes, pues se debe de meter lo antes posible a lista y si no está, si está contraindicado en cualquier causa, pues podemos utilizar la plasmaféresis en los pacientes. Y Es muy importante es la incubación. ¿Sí? Una incubación temprana es lo que yo recomiendo para los pacientes. es que ven 3 a 4. Un paciente, un caso espantoso, porque era un derechohabiente del MEX, pero lo llevaban de hospital en hospital porque nadie lo aceptaba. ¿Sí? Empezó en el San Angelín, aquí en la universidad. Llegó ya con una falla hepática fulminante. Lo único bueno que hicieron allí es que le pusieron patrocinio. Eso fue pero no lo incubaron y el paciente estaba con grave de encefalopatía. Allí algún gastroenterólogo, patólogo, cirujano, no sé quién, le dijo que posiblemente necesitara trasplante, entonces lo llevaron al siglo XXI, pero el siglo XXI le dijeron que no le correspondía, que le correspondía a la raza. Entonces lo mandaron a la raza, todo esto en una mañana, ¿sí? Y la familia comunicándose conmigo por teléfono. Bueno, yo no puedo decirle a nadie de la raza que no acepte. Llegaron a las 2 de la tarde y ya no había posibilidad de transporte. Entonces, pues, no lo aceptaron. Llegó cuando por fin el seguro, porque era de un banco, era de ellos tienen un servicio americano especial. Entonces, ¿dónde? Sí, querían llevarlo en el Durango, pero yo les dije que estaba en el Durango, es la misma calle, ¿verdad? En la calle de Durango, pero está del otro lado. Entonces ya finalmente llegó con nosotros a las 7 de la noche el paciente, sin incubar, convulsionar. Sí lo incubamos en urgencias, ¿verdad?
aquí subió a terapia y todo, ya le tomamos una terapia de edema cerebral, cerebral, lo enlistamos, intentamos una hora en la noche, se trasplantó como de 5 de la mañana, entonces tampoco, digo, hicimos todo lo posible y era un hombre joven de 28 años que pues, cualquiera diría, pues sí, hay que trasplantarlo, ¿no? Pero yo considero que lo trasplantan de forma muy tarde. Ya de verdad no coagulaba. Estuvo feo en este caso. Entonces, muy importante La intubación. sí, intubar, y si se ve uno que tiene el edema cerebral, tratarle el edema cerebral de forma, sí, pues, importante. Bueno, ustedes algunos para la terapia intensiva. Y a la terapia intensiva, bueno, pues cuando vean esto, sobre todo en adultos, pueden expresarse. Sí, principalmente lo de la intubación considerado ya en West Haven 3 a 4 y pues sí, lo antes posible. A veces me dicen, no, es porque la encefalopatía reversible, no, reversible, no, es que depende del contexto. En un paciente crónico, pues sí, es reversible, algunas veces inclusive el pacientes con implantes episodios están presentando deterioro cognitivo, se puede tener otra cosa, puede tener otra comorbilidad, ¿no? Pero en un paciente agudo, el edema cerebral, como estabas explicando, es diferente. Entonces, bueno, la encefalopatía es una actividad cerebral, entonces ahí lo que tenemos que tratar es el edema. Entonces luego les ponen el Epames intravenoso. No es realmente, o sea, sí parte al principio puede ser una situación de que no el sistema de desintoxicación no está funcionando, pero también el edema cerebral puede empezar a funcionar. Y si se deteriora en una forma compresión. Sí, ¿Tienes accesibilidad al MAX? ¿Cuánto tiempo puedes mantener al paciente? 10 sesiones nada más. Cada sesión es de 24 horas. Ya es realmente complejo. Nosotros lo hacemos aquí también, lo he hecho con actividades horribles, porque cada vez que lo van a conectar, lo tienes que pedir la autorización. Ahorita no sé cuánto cueste, pero cada filtro, costaba 70,000 pesos. Una lana, la verdad. Y luego si son 10, ¿cuánto es? ¿No? Entonces es bastante dinero porque aparte tienes que poner la luna. Éxito de sí, hablando, como dijo la doctora, dentro del EPAMERS sí se ha estudiado, justamente se comparó, por cualquier causa y placebo contra el control de este tipo de pacientes, no había diferencia alguna, inclusive la mortalidad, con EPAMERS llegó a ser mayor del 40% y en placebo del 33%, entonces no tiene ninguna indicación como tal. Ujú. Al final, o sea, es que se le dé más cerebral cuando vas a tratar. Sí, con este tipo de... Sí, Finalmente, sí. creo que más podría soportarlo y hacer lo que llegue justamente a hacer la cirugía, que la fase hepática, que es la más crucial de un trasplante, porque si no la corrida la fase hepática de la cirugía. Pero sí está padre que se hayan diseñado este tipo de estudios, porque si al final de cuentas el edema se basa en niveles de amonio con la transformación a glutamina, pues al final de cuentas, como dice Fernando, Es que ahí se te fuga todo. correlación Pues sí. mucha entre el nivel de amonio Con la encefalopatía. Sí, sí. O sea, el paso de más sustancias a bilirrubina y demás, lo que se fuga, que es automáticamente lo que genera neuronas. Pues sí. Y bueno, dentro de los manejos específicos, dentro de las etiologías, se los pongo en una tabla, como para que no lo dejemos aparte, ¿no? Y eso sería todo. la N-acetilcisteína
es muy importante. Antes sí teníamos intravenosa porque se las ponían a los pacientes para las nebulizaciones y pues siempre andábamos buscando los etanales donde había, ¿no? Entonces de pronto dejaron de comprarla y entonces empezamos con los protocolos orales. Pero es bien difícil porque el paciente no lo tolera. Cuando tienes un paciente como en la neuropatía hepática grado 2, que no está intubado y le pones cisteína, bueno, es horrible. Y para cuando lo quieres dar, por ejemplo, en daño hepático por medicamentos, también es poco tolerable, pero pues bueno, es mejor que Sí. es importante. Y hay algunas soluciones también tener presente esa dosis para que cuando les llegue a suceder, porque les va a llegar a suceder, ustedes son internistas, más que los gastros, ustedes van a ver más fallos dominantes. Entonces, tengan presente, bueno, si es por medicamentos, la ENA existe. Pues hay mucho representación. Ok. Pues, todos, por ejemplo, sí, venir ciclomid, en los pacientes con hepatitis autoinmune, entonces, sí, los corticosteroides intravenosos, lo mejor. Sí, también, por ejemplo, una de las intoxicaciones que más manejan es si no me equivoco, el fósforo amarillo en la India. También lo manejan. Por ejemplo, la amanita con la intoxicación por hongos, nos mencionan que también llegan a tener daños renales. Entonces debemos de llevar al paciente a casi que orine 200 mililitros por hora para que se pueda liberar y con este tipo de medicamentos como penicilina IV, ¿no? Se menciona que inclusive la cocción de este tipo de hongos pueden tolerar muy altas temperaturas, entonces que pues, por eso llegan a intoxicarse mucho. Cuando están ante un proyecto fulminante, van a tener varios aliados, es decir, muy importante los nefrólogos, que se conectan, son los que tienen que poner la indicación por norma de la diálisis. Sí. Es un trabajo conjunto. La otra, la terapia intensiva. Siempre es muy importante estar en buena comunicación, aunque digas, eso no dice matemáticas, eso no debe ser, pero tienes que tragarte las cosas y sí, pero podríamos hacer esto. Sí, es importante, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta. Y luego, pues, si estás en un lugar que trasplante, pues, pero si no, tratar de transferir al paciente a un sitio de trasplante, porque si no, pues, el paciente se muere, pues, sale con la voy a decir con el 50% de participación, cuando están en esta ya Sí, ok. pero pues sí, como dices tú, los de pensar, los sí se pueden, vaya, sí se recuperan, muchos de ellos. Buen pronóstico. Pero ahora, bueno, a mí me ha tocado, de pronto tienes pacientes que tienen HIV, tienen medicamentos antirretrovirales, les da hepatitis A al mismo tiempo, o tienes con hepatitis A y B, ¿sí? Y puede ser hepatitis A y B solo, o sea, la paciente sin HIV o pacientes con hepatitis A y B y HIV. Eso sí son todos un reto de manejo. Porque aparte, no es por nada, pero nuestra sociedad de la vida discrimina mucho a los pacientes de la piel y no los quieren trasplantar, no los quieren meter a terapia intensiva. Pues eso es discriminación, por eso es una pelea. Allí la cosa es identificar qué es lo que está haciéndoles daño. Si es la hepatitis A, hepatitis B suele ser una comorbilidad o puede ser de no, o sea, como una infección de A y B. Sí. Y responden muy bien cuando les pones el intercambio o el tenefovir. Impresionante. Ahorita que menciona eso, bueno, esto es un punto importante. ¿Qué pasa con todos los pacientes que tienen alta hepática y ya muy hepática?
si no tenemos realmente como el mecanismo de elección identificado y no lo podemos detener, o sea, esos pacientes se trasplantan, no se Pues la trasplantan. idea es eso, hacer una solicitud de trasplante temprano, porque cuando tú ves que el paciente se empieza a deteriorar, esto es muy rápido. Y cuando te llegas de un hospital, ya tiene días y está así. Entonces tienes que hacer mucha análisis con la familia para identificar cuándo empezó la encefalopatía y ver en qué clasificación queda para poder presentar el caso. Mira, es más fácil que lo presentes y trates de mientras dar el soporte para ver si el hígado se recupera, que esperar a ver si se recupera para, si no, enlistarlo y se te muere, mientras estás en el proceso de enlistar. Porque para enlistar, haz de cuenta, se tiene que llenar, primero tienes que presentarlo ante el comité de trasplante del hospital al que vaya, ¿sí? Ya sea aquí o el nutrición o el hepatólogo se debe de encargar de eso. ¿Sí? Y después de eso, hay que son sesiones extraordinarias, porque no puedes esperarte a la sesión mensual del comité de trasplante para enlistar un paciente urgente, ¿no? A veces puede coincidir, pero muy pocas veces. Entonces, se sesiona de forma urgente, son sesiones en Zoom que se las tienes que presentar a los miembros, y se acepta, y tú tienes que llenar una serie de papeleos y someterlo al Senatra. Y allí el Senatra, cuando recibe, solicita a los miembros que ellos consideran para sesionar el caso otra vez para ellos, para ver si sí o no cumple con los criterios. Y como 24 horas después, te dicen, entonces ya ahí ya te comiste 3 días, y si es fin de semana, peor también. Entonces sí es como que intenta hacerlo lo más pronto posible. Igual en lo que se consigue un órgano se tarda, y pues lo que dices, bueno, pues, igual vemos si es más fácil sacarlo de la lista de espera que se tenga, a que esperes al lunes para mandarles los papeles. Entonces allí es pues ya callo, cosas que te han pasado, la experiencia, pero cuando detectas un paciente así, sí, también relaciones públicas, es actuar lo más pronto posible. Y hay que ponerlo en soporte y hay que irlo vigilando. Y que no le pongan complejos protrombinos más que para ponerle los catéteres que sean necesarios. Porque si no, pues te van a decir, no, también, ¿quién está aquí? Pues sí. Ya lo está saltando. Ya tiene recuperación espontánea. Con ese paciente más o en el reemplazo hepático, muchas veces lo que sucede es que aquí es cuando puedes diferenciar si está mejorando o no está mejorando. ¿Sí? La bilirrubina, bueno, tiene un nivel, digamos, 25, por ponerle algo. Cuando lo estás, está en la diálisis, pues obviamente va a bajar, ¿no? Pero si en lo que lo vuelves a conectar, vuelve a subir y ya no baja tanto en el siguiente, entonces que ya se va a quedar sin función. Si ves que baja y lo vuelves a conectar, lo vuelves a realizar y vuelve a bajar, entonces ahí sí estás ante una posible recuperación. El hígado es muy noble y a veces sí se recupera. A veces. Sí, a veces. Es más duro. Sí. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias. Entonces, pues bueno. Está muy difícil. Gracias, doctor. No la advertí que hoy iba a ser severamente cuestionado. Sí, sí está complejo. Muy bien. Pero es un buen tema. Lo voy a dejar así, que no les importa. Sí, doctor.